En este video usaremos un software de gráficos tridimensionales para graficar las superficies cuadráticas dadas por las ecuaciones implícitas. Usaremos el CalcPlotter 3D del explorando el sitio de cálculo multivariable que se muestra aquí. Y hay dos opciones. Una opción es un CalcPlotter 3D que requiere Java, que no funcionará en todos los navegadores. Utilizaremos la segunda opción, que es una aplicación de JavaScript 3D CalcPlotter que funciona en la mayoría de los teléfonos, tabletas y en la mayoría de los navegadores. Abramos la aplicación y grafiquemos este elipsoide. Una vez que se abre la aplicación, esta es la superficie predeterminada que siempre se representa gráficamente. Debido a que ingresaremos ecuaciones implícitas, avancemos y borremos el gráfico y esta ventana marcando esta casilla aquí a la derecha. Pero también podríamos borrar el gráfico haciendo clic en este botón aquí. Entonces esto borrará el gráfico, pero para eliminar la ventana podemos hacer clic en esta pequeña X. Y luego, a la derecha de agregar al gráfico, hacemos clic en la flecha que muestra este menú desplegable y seleccionamos superficie implícita. Y aquí es donde ingresamos la ecuación implícita. Así que seguiremos adelante y aclararemos esto. La ecuación del elipsoide es x para el segundo dividido entre 16, más y para el segundo dividido entre 4, más z al segundo dividido entre 9, es igual a 1. Y ahora podemos ajustar los intervalos para x y aquí. Así como la escala en los ejes aquí. Avancemos y grafíquelo como está, marque la casilla de la izquierda. En lugar de ajustar la ventana, alejémonos haciendo clic en este signo menos aquí. Y ahora tenemos un buen gráfico del elipsoide. También podemos hacer que la superficie sea transparente haciendo clic en esta lupa aquí. Lo que nos permite ver a través del elipsoide. Y ahora grafiquemos el cono. La ecuación del cono es x al segundo dividido por 16, más y al segundo dividido por 4, así que dejemos esa parte, y luego tenemos igual z al segundo dividido por 9. Y ahora podemos presionar Enter, o hacer clic en el gráfico. Aquí hay una gráfica del cono. Observe cómo no es realmente tan suave. Podemos hacer esto más suave cambiando la cantidad de cubos por eje. Cambiemos esto a 30. Presione Enter. Y ahora el cono es más liso. Más específicamente, este es un cono elíptico. A continuación tenemos el cilindro, que viene dado por la ecuación x al segundo dividido por 16, más y al segundo dividido por 4 es igual a 1. Así que simplemente borraremos esto e ingresaremos igual a 1. Y haga clic en el gráfico, o presione Enter. Y ahora tenemos la gráfica del cilindro. Más específicamente, este es un cilindro elíptico. Puede acercar o alejar usando el signo más o menos aquí. Ahora grafiquemos el hiperboloide de una hoja, el cual viene dado por la ecuación x al cuadrado dividido por 16, más y al cuadrado dividido por 4. Y luego tenemos menos z al segundo o z al cuadrado dividido entre 9, es igual a 1. Y haga clic en el gráfico. Y tenemos el hiperboloide de una hoja. Alejémonos. Para obtener una vista ligeramente diferente. El siguiente es el hiperboloide de dos hojas. Dado por la ecuación. Negativo x al cuadrado dividido por 16. Menos y al cuadrado dividido por 4. Más c al cuadrado dividido entre 9, es igual a 1. C squared divided by 9 equals 1. Después de hacer los cambios, haga clic en el gráfico. Y ahora tenemos el hiperboloide de dos hojas. El siguiente es el paraboloide elíptico. Dado por la ecuación x al segundo dividido por 16, más y al segundo dividido por 4, es igual a z dividido por 3. Ahora tenemos la ecuación correcta. Haz clic en el gráfico. Y tenemos paraboloide elíptico. De nuevo, si lo desea, podríamos ajustar los ejes manualmente aquí abajo en la parte inferior. Y nuestra última superficie cuádrica es el paraboloide hiperbólico.
Esto viene dado por la ecuación x al cuadrado dividido por 16, menos y al cuadrado dividido por 4. Es igual a z dividido por 3. Hemos hecho los cambios. Haz clic en el gráfico. Y ahora tenemos el paraboloide hiperbólico. Así que hemos revisado las superficies cuadráticas, y también aprendimos cómo ingresar ecuaciones implícitas en el trazador de cálculo 3D. Espero que hayas encontrado esto útil.